Bien amigos, seguimos adelante en la 91.9 y tal cual lo habíamos anunciado, la charla, la entrevista central, en este caso tiene que ver con la política, puntualmente con el Frente Amplio y con uno de sus jóvenes dirigentes, nos referimos a Martín Collazo, quien ya está en nuestros estudios, ya nos visita. Buenos días Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día Juan, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto recibirte, hay mucho para hablar obviamente acerca de lo que dejó la elección a casi un mes precisamente de los comicios departamentales y el balance, la evaluación, el análisis que habrán hecho desde lo sectorial y también desde el partido. Supongo, la semana pasada estuvo Facundo Machín aquí y nos decía que la expectativa del Frente Amplio era más alta para esta elección departamental. Supongo que irás en la misma sintonía, pero obviamente quiero escucharlo de tu boca, el análisis, el balance que hicieron de estas últimas elecciones. Sí, efectivamente. Si bien el Frente Amplio departamental como institucional, como orgánico, todavía está llevando adelante un proceso de análisis y de valoración de los resultados, este sábado tenemos plenario departamental del Frente Amplio de Colonia. Efectivamente, las expectativas, yo creo que legítimamente, porque se había hecho un gran trabajo a lo largo del proceso electoral, teníamos dos buenos candidatos, cercanos a la gente, que habían recorrido el departamento, que tenían propuestas distintas para ofrecer. Las expectativas legítimamente creo que eran un poquito más altas, pero bueno, naturalmente estos resultados que están un poquito por debajo de mayo de 2020, en realidad septiembre, porque por todo lo de la pandemia aquella elección se movió, pero que están por debajo de aquel proceso electoral y considerablemente por debajo de lo que votó el Frente Amplio en octubre, merecen que llevemos adelante ese proceso de análisis y de autocrítica que las instituciones y los partidos políticos especialmente tienen que tener permanentemente. Ya lo harán obviamente a nivel colectivo, decías esta instancia del plenario el próximo sábado, pero te lo pregunto a título personal, ¿por qué crees, si bien puede ser que sea multicausal o multifactorial el hecho de que precisamente el Frente Amplio tenga esa merma tan grande desde octubre a mayo? Son elecciones distintas, son escenarios completamente diferentes, pero ¿por qué crees que sigue pasando y le cuesta al Frente Amplio en Colonia mantener parte de ese votante que bueno, obviamente migra al Partido Nacional? Efectivamente, son elecciones distintas y están en competencias cosas distintas y dirigentes políticos distintos. Es real que el Partido Nacional en el departamento lleva adelante otra forma de hacer política, que yo reconozco que es muy cercana a la gente, pero que también tiene ese aparato de la intendencia que siempre decimos, ejerciendo algún tipo de incidencia o de presión. Ese es el punto del que partimos en todos los análisis que hacemos sistemáticamente cada 5 años, porque es un dato de la realidad, porque pasan muchos departamentos y Colonia no escapa de esa lógica. Pero después, como te decía, creo que hay que hacer también una parte de autocrítica, ¿no? ¿Qué hicimos mal o qué no supimos hacer del todo bien como para que la gente nos preste el voto de confianza? Y yo con el dato que me quedo desde una visión personal es la renovación que existe ahora del Frente Amplio en la Junta Departamental. Y tomo la Junta Departamental, un órgano de gobierno departamental, de la administración de los departamentos por la Constitución, que se compone del Ejecutivo y del Legislativo, como la representación política que tiene el Frente Amplio en el departamento. Sus ediles son sus representantes. Y creo que, evidentemente, por los números, sin caer en responsabilidades individuales, sino como colectivo, como bancada, como Frente Amplio, la representación, evidentemente, no debe haber sido del todo buena si perdemos un edil departamental y si solo 4 de los 12 ediles que teníamos renuevan sus bancas. En ese sentido, lo digo tranquilamente porque he dicho esto mismo en la interna en múltiples oportunidades y en los espacios orgánicos donde debía. Creo que esta renovación que va a tener el Frente Amplio en cuanto a su representación en la Junta Departamental puede ser buena. Soy un convencido que el edil hace mucho más que ponerle nombre a las calles, pero creo que tiene un deber de cercanía, de estar mucho más con la gente, de ser mucho más propositivo, aunque después se encuentra con esa barrera que se encuentra en la Junta Departamental. Yo eso lo entiendo, pero me parece que por ahí puede venir alguno de los cambios sustanciales que debe hacer el Frente Amplio. Sí, no es un tema menor el que mencionás, el rol de la Junta y en este caso de la bancada opositora. Yo recuerdo periodos anteriores con bancadas del Frente Amplio más beligerantes, si se quieren, o más intensas que las últimas,
Cuando lo he preguntado o consultado con ediles con los que tengo mucha confianza y nos conocemos hace tiempo, te dicen, bueno, lo que pasa es que estamos atados de pies y manos y no podemos hacer mucho y hacemos pedidos informes y no llegan en tiempo y forma y son verticalazos del Ejecutivo y que incluso los ediles oficialistas tampoco se lucen, prácticamente como marcando un rol secundario de un organismo que no debiera tenerlo, como es el deliberativo comunal. Concretamente, ¿desde qué lugar crees que se puede cambiar esa impronta o el perfil para que la Junta tenga otra incidencia y ni que hablarla de ustedes, la bancada opositora? Estoy de acuerdo con ese análisis que haces porque es lo que se ve. Yo creo que el Frente Amplio desde sus bases allá, antes de gobernar por primera vez Montevideo, tenía en aquel documento número 4 del Frente Amplio, que tenía sus primeras bases programáticas para gobernar Montevideo, el objetivo de jerarquizar la Junta Departamental. Y esa lógica aplica para todas las juntas departamentales de todos los departamentos. Y este evidentemente no es el caso. Yo creo realmente que tenemos que jerarquizarla como eso que te decía, es otro órgano de gobierno departamental. La administración de los departamentos se compone de ambos órganos, del Ejecutivo y del Legislativo. Y en ese sentido es lo que te comentaba. Hay una cuestión de impronta, no estrictamente personal, sino colectiva como bancada, una impronta mucho más de cercanía con la gente, de recorrer mucho más y de generar muchas más iniciativas. Y después hay naturalmente ese desafío de actuar como bancada de oposición, pero como bancada, en fin, todos juntos, colectivamente, para ejercer una presión mucho más fuerte. Y después, que creo que fue parte de la autocrítica que hizo el Frente Amplio cuando pierde el gobierno nacional las últimas elecciones, hay un desafío hoy con la comunicación. En ese sentido, yo sí creo que el Frente Amplio de Colonia tiene un atraso con los mecanismos de comunicación con la gente, ¿no? Además de estas cercanías de el recorrer, el golpear la puerta, el conversar, que lo hacemos durante todos los procesos electorales y se hace sistemáticamente durante los 5 años, creo que también hoy hay muchos más mecanismos, no solo la prensa tradicional, claro, sino las redes sociales, etcétera, que te acercan mucho más al vecino en un departamento muy amplio. Y después ese desafío, ¿no? El de trabajar cada territorio. Yo creo que así como este análisis nos deja algunas cosas más complejas, que tendremos que repensar, nos deja algunas cosas muy buenas, como es la elección del Frente Amplio en Palmira. Y eso no es una cuestión de que se alinearon los astros, y hay un trabajo de acumulación ahí, de acumulación sistemática, no solo de los compañeros y compañeras frente amplistas en su territorio, sino de la propia orgánica del Frente Amplio, como Frente Amplio departamental, teniendo una incidencia y acompañando mucho ese proceso, al punto tal que ahí todos teníamos también expectativas muy elevadas, y si bien también no se alcanzaron a consolidar del todo, pero sí quedamos muy cerca y sí la ciudadanía valoró ese trabajo y lo reconoció en las urnas. No es un tema menor para el resto de las localidades que no son Juan Lacase en el departamento, porque Juan Lacase es el bastión frente amplista, de romper ese paradigma, ¿no? De que son gobiernos del Partido Nacional. Entonces hay un desafío importante en cada municipio o en cada alcaldía que está en juego. Voy a un tema que recién lo solayabas y me parece no es menor, el hecho de la comunicación, de las estrategias también electorales. El Frente Amplio presentó 58 listas. Yo hace mucho tiempo que trabajo en esto y te digo que la buena parte de ellas no sabía quién las encabezaba, ¿no? Y entonces digo, si yo que estoy trabajando en esto y por lo general tengo contacto con los políticos, hay muchas listas que no sé quién es de cabeza, que queda para la gente que no está metida en la política, ¿no? Entonces, digo, me parece que obviamente habrán cosas para corregir en cuanto a la estrategia, pero supongo que ahí debe haber un mea culpa también y una autocrítica y decir, bueno, de repente concentrar un poco más en los sectores, ¿no? No, totalmente. Es así y es una discusión que ya venimos teniendo y que evidentemente ahora, después tanto de las elecciones nacionales como de las departamentales, vamos a tener que volver a hincarle el diente y con mucha más profundidad, porque realmente es un problema. El Frente Amplio es unitario y además es diverso. Representa a distintos estratos sociales, representa a distintas posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Todos de izquierda, pero sí con matices. Pero esos matices o esa diversidad no se representan en 50 y pico de listas. Claro, eso sí es mentira. Y ahí claramente hay un mea culpa y hay una responsabilidad también de los dirigentes políticos que han ido diversificando muchas veces su propia opción electoral, y ahí están los mecanismos de las colectoras que están siendo discutidos tanto a nivel nacional como departamental. Y ahí
no para ser autorreferenciales, pero sí porque es un proceso que nos ha costado, pero en el que hemos venido trabajando, que nosotros hemos presentado seregnistas, ¿no? Que es la unión de Asamblea Uruguay, el sector histórico de Danilo Astori, sí, con Fuerza Renovadora, que integra a Marea Frente Amplista, que es el sector de Mario Vergara, a la lista 738, que es el sector de Lilian Quechicham, al Partido Demócrata Cristiano, que es un sector histórico dentro del Frente Amplio y que realmente ha tenido una trascendencia muy importante a lo largo de los años, tanto dentro del Frente Amplio como en la política nacional. Entonces, y venimos trabajando en un proceso de acumulación que a nivel nacional se dio, que logramos comparecer juntos, que a nivel departamental nos ha costado más o menos, pero que también tuvimos un buen tiempo trabajando juntos, y las afinidades están, las afinidades políticas e ideológicas. Coincidimos en un montón de aspectos, entonces el desafío es lograr encontrar una estrategia electoral que nos permita comparecer juntos, a nosotros y a todos quienes piensen muy similar, a efectos de simplificar y facilitar esa identidad también del votante con alguna de las listas que se encuentra, y no que se encuentre el 58. Bueno, y concatenado con esto, te lo pregunto porque también muchas veces el votante no entiende todo lo que es esa ingeniería electoral de acuerdos, de cómo se llega a las bancas. El Frente Amplio, como decías, justamente queda con 11 ediles. Concretamente vas a estar en la banca junto a Ariel Beltrán. Efectivamente, nosotros comparecimos acá en el departamento de Colonia con la lista 21-21-95, esta conjunción de la 21-21 de Danilo Astori con la 95, con el espacio seregnista de Mario Vergara, que acá en Colonia tiene sus representantes en la figura de Ariel Beltrán como representante del seregnismo y hoy yo como representante del astorismo. Comparecimos conjuntamente, logramos una banca en la Junta Departamental. Y si bien por acuerdos electorales que se habían realizado previamente a la elección, tiene un acuerdo con el MPP. En especial con el MPP, que realmente, y aprovecho para decirlo públicamente, ha tenido una generosidad política para conmigo muy grande, me había llevado en el segundo lugar de su lista, como una forma de garantizarse que una persona joven y distinta pudiera venir a hacer un modesto aporte, lo cual agradezco y lo agradecí personalmente a cada uno de los compañeros, pero como nosotros llegamos con nuestra banca propia, vamos a asumir Ariel Beltrán la titularidad de nuestra línea y yo voy a ser su primer suplente. Vamos a trabajar codo a codo activamente los dos. Bien, concretamente, ¿qué expectativas tenés para el próximo gobierno? Ganó Guillermo Rodríguez de la línea moreirista, uno supone que muchas cosas habrá continuidad del gobierno que ha tenido el doctor Moreira justamente, supongo que también buscará poner su impronta a Rodríguez, habrá cambios en el Ejecutivo, hay que ver qué pasa en la interna nacionalista también, con lo que fue el porcentaje de votación de María de Lima, y bueno, un montón de negociaciones que seguramente estarán en curso, pero ¿qué expectativas te genera un próximo gobierno, un cambio precisamente después de 10 años de Moreira, 10 años de Zimmer y otros 10 años de Moreira? Bueno, espero que el intendente electo aplique la lógica que nosotros, junto con Nicolás Viera, sostuvimos durante todo el proceso electoral. Lo bueno se queda, lo bueno se continúa, pero lo malo hay que cambiarlo. Y creo que no por venir de el mismo sector y por ser, digamos, un compañero del intendente durante tantos años, vaya a sostener cosas que no están del todo bien o no vaya a cambiar algunas improntas. Yo creo que hay cosas que durante el proceso electoral fuimos muy claros y logramos consenso. Hay que crear la Agencia de Promoción de Inversiones, por dar un ejemplo sencillo. Esa fue una promesa de campaña del intendente electo en la elección pasada, nunca se hizo, Guillermo ahora se vuelve a comprometer. Bueno, hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a cambiar efectivamente esas cosas y hacer lo que todavía no se ha hecho. Pero la verdad es que yo tengo muy buen vínculo con dirigentes del Partido Nacional, porque no concibo la política en amigo-enemigo ni nada por el estilo, me llevo muy bien, he hablado mucho. Están muy ilusionados, piensan también que va a existir una especie de renovación también de las direcciones de la Intendencia, lo cual podría llegar a ser una cosa buena, con nuevas improntas personales, también un poco más jóvenes. Yo soy muy crítico de que el sistema político departamental nos ha ido quedando algo avejentado, lo digo así claramente, pasa dentro de la Junta Departamental, pasa dentro de los cargos de confianza de la Intendencia y ahí aparentemente también podría llegar a existir una renovación, lo cual es una cosa buena. Y después
Lo que espero y es lo que quiero y lo que vamos a intentar implementar es, como oposición, tener mucho diálogo, que es lo que caracteriza, de hecho, a nuestro espacio astorista y seregnista a nivel nacional también, de diálogo, de mano tendida. Nos reuniremos con el intendente electo para presentarle alguna iniciativa que nos quedó del proceso electoral, alguna cosa buena para el departamento, y después desde la Junta Departamental esperamos tener mucha más receptividad del Ejecutivo, ¿no? Vamos a tener una actuación mucho más proactiva en la Junta Departamental. Nosotros sí vamos a presentar iniciativas, vamos a presentar muchos proyectos legislativos, que es para lo que está la Junta Departamental, pero después eso va a necesitar siempre un respaldo del Ejecutivo, ¿verdad? Te llevo un poco al plano nacional. Pocos meses, obviamente, el gobierno de Orsi es sumamente prematuro como para sacar conclusiones o evaluaciones, pero al menos, ¿qué te parece este arranque de gobierno que ha tenido también sus sobresaltos, algunas renuncias o cargos que se tuvieron que pedir por irregularidades? ¿Cómo ves la impronta, el perfil que pretende darle Yamandu Orsi a este gobierno? Problemas autoinfligidos, creo que es la palabra que han usado sí. no solo compañeros, sino también del Partido Nacional, y creo que es así. Algunas cositas que creo que ya pasaron, no los considero grandes escándalos, en todo se terminó haciendo lo que había que hacer. Comparto la actuación del presidente y las decisiones que ha ido tomando, y también de los compañeros que, por ejemplo, debieron presentar su renuncia. No estamos para cometer esas equivocaciones. Si alguien se equivoca, debe dar un paso al costado, porque lo que debe priorizar siempre es el colectivo y, por sobre todas las cosas, la pública felicidad, como decimos nosotros, y es lo único que deben concentrarse los gobernantes. Y después, bueno, sí, naturalmente, sé que por parte de la ciudadanía que le prestó el voto de confianza a este gobierno del Frente Amplio, hay una expectativa de que se vean muchos cambios en poco tiempo, lo cual no es una cosa sencilla. Yo creo que va a llevar un tiempo, pero que hay que ir actuando sobre seguro. Nos estamos encontrando con algunas situaciones que no están del todo buenas, vamos a decirlo así, porque no sé si configuran algún tipo de irregularidad estrictamente administrativa, pero sí aparecieron algunas deudas en ACE, algunos problemas en ANCAP. Ahora ya nos enterábamos de 33 millones de dólares en el Ministerio del Interior, y si no entendí mal, todo eso por supuesto que hay que estudiarlo y hay que ir viendo que sea efectivamente como la prensa informa, al día siguiente o a los días siguientes de las elecciones, o sea, de haber perdido el gobierno, se hacen ese tipo de decisiones. Ayer también nos enterábamos que INAU tiene 130 centros CAIF que no cuentan con los recursos asignados, porque sí se habían asignado y también se gastaron. Es decir, uno se encuentra con esos problemas, es parte del arte de gobernar, digamos, así que por supuesto que va a haber que encontrarle soluciones, pero creo que eso puede estar trancando algunas medidas más prontas, como le gustaría a la ciudadanía. Nosotros, yo soy de Asamblea Uruguay, entonces tengo mucho vínculo con José Carlos Maía, el ministro de Educación, y con su equipo. Bueno, ellos inicialmente, ese bono de 2.500 pesos que se había comprometido, no se podía hacer de entrada porque realmente no existía una previsión de recursos asignado para ello y había que esperar. Pero bueno, han venido trabajando y aparentemente han encontrado una solución económica para que en julio, quizás, si todo sale bien, se empiecen a dar. Eso creo que es lo que debe hacer el gobierno, ¿no? Cumplir sus compromisos de campaña. Y bueno, hacerlo de la mejor manera posible. Y en cuanto al rumbo económico, te lo pregunto porque obviamente Asamblea Uruguay siempre tuvo como gran faro, como referente a Danilo Astori, y hoy está Gabriel Odone como ministro de Economía. En su momento también algunos, quizás los no tan moderados o más ultras de la izquierda, no veían con buenos ojos que Odone fuera ministro de Economía. Vos lo decías hace un rato, el Frente Amplio, como muchas veces despectivamente le dijo ahora oposición, la colcha de retazos, trata de hacer congeniar a partes bastante distintas también en cuanto a las miradas, ni que hablar en lo económico. Pero ¿cómo ves la línea que puede llegar a trazar Gabriel Odone y el perfil económico que se le puede dar a este gobierno? Bien, coincidencias, en general coincidencias. Nosotros tenemos mucha confianza en él porque siempre hemos promovido la idea de que los mejores estén en esos roles de responsabilidad, y claramente estamos hablando de un técnico y profesional
con una trayectoria académica y una trayectoria como profesional en el mundo privado, que es realmente muy buena. Evidentemente tiene mucho conocimiento de lo que hace, y hasta ahora lo que ha venido haciendo, y sobre todo además muchas de sus declaraciones, que sé que a veces no caen bien incluso dentro del Frente Amplio respecto de algunos compañeros, evidentemente tienen esa premisa que para Danilo era fundamental, que es la honestidad intelectual de por medio. Realmente decir lo que se piensa y realmente decir lo que es un dato de la realidad. Por tanto, bueno, reivindicar esa designación, estar de acuerdo y prestarle el voto de confianza también para el desarrollo de estos 5 años. Obviamente que la evaluación se va a hacer dentro de mucho tiempo. Martín, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a vos por la invitación y un gusto como siempre. Bien, charlábamos justamente con Martín Collazo, joven dirigente del Frente Amplio. Momento de hacer una pausa, breve corte, ya venimos con más hasta el mediodía. Radioterapia.